general de campaña y analizaremos el taller de spot a cargo del maestro Sergio Bárcena Juárez. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Eric, ahora sí me la puedes presentar, por favor. Gracias, perfecto. Para tener cómo van con los spots, ya lo están pensando. ¿Ya tienes así? Perfecto. Antes de presentar el trabajo que es el spot, que tiene una duración de 30 segundos, la vez pasada creo que tratamos una presentación, pero puede ayudar mucho tener un esquema que todos usemos. Es decir, cómo se presenta antes de presentar el spot, cómo se debe presentar, es decir, qué no le puede faltar y qué es lo que tiene que tener. Lo primero en la presentación, antes del spot, es que toda presentación que hagan tiene ya que respetar la tipografía y los colores que ustedes van a usar en ese spot. Ustedes van a usar tales o cuales colores para identificar a su candidato, úsenlos desde la presentación. Gracias. Las letras, si ustedes van a introducir letras en el spot, introduzcan la misma tipografía desde la presentación. Esto con el objetivo de que haya una identidad visual y sobre todo que se identifique qué tipo de colores y qué tipo de letras vamos a estar usando y con qué nos familiaricen desde la presentación. La idea es que esa presentación que ustedes hagan no dure más de 10 minutos. Ya más de 10 minutos ya se pierde el interés antes de que ustedes promuevan el spot. Lo siguiente es que toda presentación debe traer un diagnóstico, es decir, de dónde están partiendo ustedes para hacer ese spot. En el diagnóstico, ¿qué tiene que ver? O qué es lo que les sugiero que tenga el diagnóstico. En primer lugar, los logros y posicionamiento del gobierno actual. Es decir, cómo se percibe el gobierno actual en los distintos tipos de votante. Por ejemplo, los votantes blandos están percibiendo que el gobierno tiene tal o cual cosa. Estos datos posiblemente no los tengan por tipo de votante, pero a lo mejor lo que sí tienen es cómo se percibe al actual gobierno, al actual partido en el gobierno y a la actual persona que ocupa el cargo de gobierno para el que ustedes están haciendo la campaña. Si ustedes están haciendo la campaña para gobernador, ¿qué opina la gente del gobernador? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál ha sido la percepción a lo largo de los meses, años? Mientras más precisa sea esta línea, mejor. Ahora, otra cosa que puede ayudar es saber qué tipo de logros ha tenido el gobernante que ustedes están analizando, para que nada más nos digan, gracias a esto está bien o mal posicionado quien está gobernando el pueblo. ¿Qué más tiene que tener el diagnóstico? ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre la oposición? Si ustedes tienen datos sobre qué opinan sobre la oposición, sobre qué tal está posicionada la oposición, a lo mejor ustedes le están haciendo la campaña a alguien del PRI y el gobierno es del PRD, bueno, ¿qué percepción se tiene sobre el PRI en ese lugar o para ese cargo específicamente? Otra cosa, si ustedes detectan que su candidato está teniendo campañas en contra o incluso campañas a favor que ustedes no lo hayan hecho, por ejemplo en redes sociales, si ustedes cuando buscan a su posible candidato aparece la foto del candidato con teibolera, yo qué sé, coméntenlo en el diagnóstico, porque es importante que desde aquí se sepa qué tipo de percepción se tiene generada sobre nuestro candidato o incluso sobre nuestro partido. Además, ¿cuál es la percepción generalizada que se tiene sobre nuestro candidato? Es decir, esto es en caso de que ustedes hubieran hecho un grupo de enfoque. La idea era que si juntan personas, y bueno, ¿y qué opinas tú? ¿Qué percepción tienes del candidato? Y las respuestas que se tienen. Esto lo podemos obviar, pero estos elementos 1, 2 y 3, la idea es que todos estén presentes en el diagnóstico. Después, la siguiente parte de la presentación, aquí algunos incluyen, esto no es un machote generalizado, pero algunos incluyen, por ejemplo, datos sobre el votante, qué tan bien posicionado está el partido, qué tan mal posicionado está el partido, cuál es su fuerza, cuáles han sido sus campañas. El diagnóstico es tan completo o tan general como ustedes lo quieran hacer, pero lo que no puede faltar es cómo está posicionado el gobierno, cómo está posicionada la oposición y si existen o no existen campañas en contra o a favor de nuestro candidato. La siguiente parte es el objetivo de comunicación. Y aquí los objetivos de comunicación es cuando ya entra lo que ustedes están haciendo. Lo anterior era nada más decirnos cómo está la cosa, pero aquí ya es parte de su campaña. Por ejemplo, lo que ustedes quieren hacer es reposicionar un candidato que se olvidó,
había mucho tiempo que fue muy famoso en la colonia y fue muy famoso en el distrito, pero ya se olvidó. O lo que quieren hacer es que antes se tenía una percepción de que era un viejo enojón y ahora lo quieren poner como un señor experimentado. Bueno, la idea es que ustedes designen cuál va a ser el objetivo de comunicación, cuál es el objetivo de su campaña. ¿Lo quieren reposicionar? ¿Quieren mejorar su imagen? ¿Quieren mantener la imagen que tiene actualmente? ¿O quieren introducir a un nuevo candidato que la gente no conoce? Esto es lo más importante, porque aquí es lo que va a dar la directriz de la campaña. Si lo que ustedes están haciendo es introducir una nueva figura, va a tener una forma muy distinta a la campaña que si ustedes quisieran mantener la percepción que se tiene actualmente. La otra es, ¿en qué tipo de ciudadano o qué grupo o cuál es el segmento que ustedes van a atacar? A lo mejor es que ustedes dicen a la población en general, o a lo mejor ustedes llegaron a la conclusión de que por nivel socioeconómico lo que más nos conviene es irnos a este tipo de habitante o a este tipo de votante. Definan ustedes en términos de nivel socioeconómico hacia dónde van a dirigir su campaña. La otra es, no sé si se puede hacer porque no tenemos los datos, pero si alguien llegara, si hay un equipo que llegara a conocer a qué tipo de votante dirigirla, si es a los votantes blandos, a los votantes posibles, a los votantes duros, definan a qué tipo de votante la quieren ustedes dirigir esa campaña. Entonces, número uno, decir para qué queremos la campaña, o sea, para qué vamos a usar el spot. Número dos, cuál es el tipo de votante por nivel socioeconómico al que ustedes quieren apelar. Y número 3, el tipo de votante por solidez de voto al que ustedes se están enfocando. Entonces, con estas tres cosas ya tenemos el objetivo general de comunicación. La siguiente parte, ¿cuál es el target? Esto es general y esto es particularizar un poquito más. Aquí importa que nos digan cuáles son las características sociodemográficas. Mujeres de entre 30 y 35 años que van a trabajar. Señores de entre 50 y 60 años que están pensando en retirarse. ¿Y por qué lo harían? O sea, ¿por qué esta característica sociodemográfica de su elector y por qué no otra? Esto es muy importante. Aquí si ustedes nos dicen por qué estamos atacando a esta categoría y no a otra, tienen gran parte de la campaña avanzada. La otra son las categorías geográficas, eso ya está dado por el tipo de distrito donde van. A lo mejor ustedes dicen yo le apelo a todo el votante de todos Morelos, o yo le apelo al votante solo del distrito 15, tienen que definir exactamente a qué punto geográfico están dirigiendo su campaña. Esta puede ser también categorías económicas, a lo mejor ustedes dentro de las sociodemográficas definen que la gran diferencia está dada por una distinción económica. Que a lo mejor lo que quieren es dirigirla a las personas de un estrato, la división que hacen, un estrato A, B o A, B más. Bueno, hacia ahí, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué le están dirigiendo hacia allá? Tendrán que explicarlo. ¿Y cuál es la categoría que ustedes están usando? Y la otra tiene que ver con las categorías políticas, que son las que hablábamos. Por ejemplo, ideología de las personas a las que ustedes intentan atraer. Por ejemplo, la percepción que tienen tales o cuales personas. Estas categorías no están fijas, de nuevo, es nada más una guía general para que ustedes sepan definir y nos expliquen a los que no conocemos todo el trabajo que hay detrás del spot cuáles son las categorías más importantes y por qué están escogiendo esas. La siguiente parte de la presentación es el posicionamiento. El posicionamiento tiene que ver, en primer lugar, se divide en absoluto y relativo. El absoluto es ¿cuáles son los elementos del partido del candidato a los que les vamos a dar prioridad? A lo mejor le vamos a dar atributos a los elementos físicos del candidato. Bueno, ¿por qué le vamos a dar ese seguimiento? ¿Por qué le vamos a dar esa importancia a los atributos físicos? A lo mejor le vamos a dar una importancia muy alta a la carrera política de nuestro candidato. Bueno, ¿por qué nosotros estaríamos decidiendo esto? Entonces, necesitamos decir, tenemos aquí a la persona, ¿qué es lo que vamos a resaltar de esa persona? Y lo segundo, tienen ustedes que llegar a verbalizar esas categorías. Yo lo que voy a hacer es demostrar que mi candidato es un señor que te escucha. Bueno, tienen que verbalizar. Aquí sí importa mucho que nos digan cuál es el posicionamiento general de nuestro candidato. Y el siguiente, que es el posicionamiento relativo, tiene que ver con cómo se compara con las demás opciones. Es decir, antes aquí nos dijeron cuál es la categoría general o la característica general, que es un hombre responsable y es honesto. Okay. Pero aquí en el posicionamiento relativo tienen que decirnos en qué se distingue de las demás opciones electorales. ¿Se acuerdan que una parte importante? O sea, esto es
toda la presentación de la clase anterior es aterrizado a una presentación de 10 minutos que ustedes nos van a hacer. Aquí ustedes nos tienen que decir por qué y en qué sentido nuestro candidato es distinto a los demás. Si ustedes quieren, pueden hacerlo con respecto de todos los demás o de todos los demás partidos, o pueden hacerlo con respecto del candidato que más se le parezca o del que más quieran ustedes diferenciar. Resulta que Rayo es un candidato de 35 años y tenemos otro candidato de 35 años. Bueno, ¿en qué se distingue Ray del otro candidato que tiene algunas categorías similares? Eso es importante, los elementos de diferenciación. Siguiente parte es el clivaje de campaña. Esto tiene que ver con la investigación que ustedes hicieron anteriormente. Por lo general, los que elaboran este tipo de paquetes de mensajería y de comunicación política tienden a identificar clivajes o divisiones. Por ejemplo, hay veces en donde en las campañas ayuda mucho la distinción entre los tolerantes y los intolerantes, los ricos, los pobres, los que participan, los que no participan. Si ustedes creen que es importante para su campaña establecer un clivaje, como por ejemplo, como lo veíamos en los spots anteriores, que hacían la distinción entre el político que te escucha y el político que no te escucha, o entre el político que promete y el político que actúa. Bueno, ustedes intenten encontrar esa distinción, no solo en términos de su candidato, sino en términos de la sociedad. ¿Hay alguna división en la sociedad que ustedes quieran aprovechar? La división urbano-rural, la división gente mayor, gente joven. Si ustedes perciben que es pertinente, mencionen ese clivaje porque va a dar una buena orientación a la de voto. Después, si es más aterrizado, el concepto tiene todo. O sea, todo esto en 10 minutos es difícil presentarlo, pero si se tiene bien caracterizado, el resultado es siempre un buen trabajo. ¿Cuál es el concepto y el eslogan? El concepto es, tienen ustedes que definir un concepto central con el que vayan a identificar la campaña o el spot. A lo mejor el concepto más importante es justicia, a lo mejor el concepto más importante es seguridad. Definan un concepto general, es decir, de la manera más abstracta, piensen qué es lo que va a caracterizar a su campaña. Honestidad, por ejemplo, la de Enrique Peña era cumplimiento, yo te cumplo, yo empeño mi palabra y yo te cumplo. La palabra que caracterizó a la campaña de Josefina Vázquez Mota, ¿alguien se acuerda cuál era? Diferente, exacto. Era un muy buen concepto. Lo que les falló fue la siguiente parte de aterrizar, de traerlo el call to action ahorita nuevo. Entonces, ¿cuál es el concepto? A lo mejor el concepto es diferente, a lo mejor el concepto es alegre, yo qué sé, pero ese concepto van a tener que aterrizarlo y ahorita les digo cuál es la siguiente parte. Derivado del concepto y derivado de lo que ustedes hayan investigado, tendrán que crear un eslogan. Hay muy buenos eslogans que ayudan mucho a posicionar un spot. Y por lo general los eslogans son lo primero que se usa en una campaña, no el concepto. Primer error de Josefina, usó el concepto y no un eslogan. El eslogan, no sé, oportunidades para tu familia, igualdad para la gente, yo te cumplo. El eslogan no es un concepto, sino es una frase corta que pueda ser recordada. Los buenos eslogans por lo general hasta riman. Hay buenos eslogans que hasta riman. La siguiente parte es cómo todo esto, toda esta parte, todo este segmento abstracto de la campaña se va a aterrizar en algo tangible. Y es, primero, ¿cuál es la imagen que ustedes buscan reforzar de su candidato? ¿Quieren reforzarlo como hombre de familia? Esto va a tener mucho que ver con el concepto y va a tener mucho que ver con los objetivos de campaña que ustedes plantearon, los objetivos de comunicación. A lo mejor su objetivo de comunicación era posicionar una nueva persona dentro de un clima de inseguridad o dentro de un clima de insatisfacción con los valores familiares. Bueno, ustedes van a querer dar una imagen del candidato como hombre de familia. A lo mejor lo que se está dando es una elección en un clima de inseguridad, con clivajes entre ricos y pobres, y lo que ustedes quieren hacer ver es una persona de clase media que trabaja y que se superó. O a lo mejor lo que ustedes quieren hacer ver es una persona de clase media que no se ha superado, pero que está en el camino y que te va a invitar a superarlo. La siguiente parte es cuáles son los temas que deben enfatizar y cuáles son los temas que deben evitar. De nuevo, tendrán un correlato directo con el concepto de campaña que ustedes traen. ¿Cuáles son los temas que ustedes quieren traer? Yo quiero traer aquí el tema seguridad, pero ¿cuál quiero evitar? Narcotráfico. Yo quiero traer aquí el tema educación, pero ¿cuál quiero evitar? Deserción escolar. Definan cuáles son los temas en donde tienen que enfatizar para que su candidato realce y cuáles son los temas que nunca pueden tocar. Es muy importante que tengan muy claro cuáles son los temas que no se deben tocar y cuáles son las evocaciones que su lector nunca puede escuchar. Lo hablábamos con los discursos del PNL.
Peña no ha mencionado o procuró no mencionar la palabra asesinato, guerra y narcotráfico. ¿Cuáles son los temas que hay que evitar? Si se tiene eso, va a haber mayor claridad. La otra es, en su candidato, esto podemos dejarlo, porque esto tiene que ver cuando va a dar mítines y todo eso, entonces esta parte la podemos obviar, y esta es posiblemente relevante, pero nosotros ya sabemos que vamos a usar un solo medio, que es televisión. Por eso es nada más spot. Si hiciéramos también carteles, si hiciéramos afiches y todo lo demás, esto sería un poquito más, o después cuando ya sepan lo de medios digitales y redes sociales, bueno, a lo mejor ya se puede difundir más, pero ahorita nada más nos vamos a concentrar en que es a través de televisión. La parte, creo yo, medular de toda campaña es esta, el call to action, el llamado a la acción. Todo esto, toda la investigación, todo el concepto, toda la generalidad que hicimos y todo el eslogan tiene que llegar a este punto. Toda la campaña que hicimos por un objetivo, que es que la gente salga a votar por nuestro candidato. Si no, hubiera valido la pena ni siquiera hacerlo. ¿Cómo se llama la acción? Es una simple pregunta. ¿Qué es lo que estamos solicitando y qué es lo que estamos pidiendo a cambio? Perdón, ¿qué es lo que estamos dando a cambio? ¿Qué pedimos? Que votes. ¿Qué es lo que pedimos? Que me apoyes. ¿Qué es lo que pedimos? Que vayas a las marchas. Bueno, ¿qué te estoy ofreciendo yo para que tú votes por mí? Esa es la pregunta básica de toda campaña electoral, toda campaña publicitaria. Yo, Palacio de Hierro, te pido cómprame. ¿Qué te ofrezco? Que sientas que eres muy guapo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la parte de hacerlo sentir guapos a los votantes. Si lo logramos, quiere decir que hicimos una buena campaña. Al preguntarnos cómo vamos a llamar a la acción, la política solo entiende, y por desgracia, lo habíamos comentado, los políticos no están obligados a cumplir. No hay nada que los obligue a cumplir. Y el notario, aunque lo firmen de notario, lo pueden echar la cara. Pero algo que ha caracterizado a las campañas electorales es que, las propuestas y el programa tienden a ser las formas más características o más recurridas para llamar a la acción. Yo te voy a dar un programa de becas si tú votas por mí. Yo te voy a dar un programa de madres solteras y de guarderías si tú votas por mí. Pregúntense en primer lugar cuáles son los elementos de su plataforma que sean los más relevantes. No vamos a hacer aquí una plataforma, pero la idea es que imaginen que hubieran hecho una plataforma y digan, bueno, ¿qué de esta plataforma es lo que más puede conectar con mi votante? Si ustedes encuentran, de acuerdo a la investigación que hicieron, cuáles son los puntos más importantes de su plataforma, ahora lo siguiente es hacer casi un eslogan para cada punto. Por ejemplo, yo te vengo a prometer becas, denle un eslogan a esa parte de becas. Estudia y no te quedes atrás. Eso es lo importante, que a los 3 o 4 puntos que ustedes identifiquen como centrales de su plataforma electoral, les den una identidad. Esto normalmente no se hace, esto se les olvida a los que hacen las campañas electorales. La plataforma está muy bien, la crearon investigadores, la crearon junto con la gente, se llamó así, pero la forma de comunicar esa plataforma es tal vez lo que más se olvida en una campaña. Mientras más simple y más clara sea la forma en la que nosotros expliquemos en qué consisten los 3 puntos centrales de nuestra plataforma, ya tenemos hasta líneas para el spot. La siguiente tiene que ver con las propuestas relativas, cómo esas propuestas son distintas de la oposición. A lo mejor la oposición también te ofrece educación. Bueno, ¿qué te ofrezco yo que la oposición no te está ofreciendo? ¿O qué te estoy yo prometiendo? ¿O de qué manera te lo estoy prometiendo que la oposición no lo hace? Estas son las distinciones programáticas absolutas y relativas que les van a dar casi las líneas para su spot electoral. Lo siguiente es esta pregunta: ¿cómo lo vamos a motivar para que salga a votar por nuestro candidato? Siempre que estén haciendo ustedes su campaña, ¿sí? ¿Qué? ¿Ya lo veo? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos de Anda nos sigue en la transmisión y realiza una pregunta para usted. A ver. La voy a plantear. Dice, algunos mercadólogos consideran que lo que se posiciona es la mente del consumidor elector. Y si el ser humano es influenciable por diversos motivos, ¿cómo identificar el motivo más fuerte al que pueden responder? Carlos de Anda realiza la pregunta. Muy bien. No hay un solo motivo. La mente del consumidor es múltiple. No tiene un solo motivo. Pueden ser las emociones, pueden ser las peticiones racionales. Lo platicábamos cuando hicimos una explicación de por qué votamos. Puede ser incluso porque el votante se siente que pertenece o no pertenece a un grupo. Lo relevante de las campañas es que nosotros tenemos que escoger a una opción y no a otra. Es decir, si hacemos una campaña emotiva, le estamos tirando esa parte de la emotividad del votante y estamos, por tanto,
dejando en planos secundarios su racionalidad. Si hacemos una campaña plenamente racional, estamos dejando atrás la emotividad. Lo ideal es que hagamos una campaña que pueda combinar todas las cosas, que lo vea una persona que piense de manera racional y diga, bueno, su propuesta es buena, y que lo vea una persona que diga, oye, su propuesta me pegó. No hay una sola manera de fijar en la mente del consumidor elector, como lo dice Carlos Llanda. No hay una sola manera de fijar la idea. Por eso, porque nosotros no sabemos cómo piensa cada persona, tenemos que hacer eso que se conocía como la vara mágica, de tirar de manera racional, de manera emocional, y también, si se puede, hasta de manera sarcástica, para clavar alguno de esos 5 dados que tiramos, clavarlo en el lector. Un buen mensaje no es solamente racional o solamente emocional, porque se corre el riesgo de que se pierda un gran mercado o una gran cantidad de receptores en la emisión de ese mensaje. No sé si haya servido. ¿Qué te dice Carlos Llanda? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Nos estáis como interactivo? Ah, perfecto. Sí, cualquier otra cosa, Carlos Llanda, por favor. Te extrañamos, Carlos. El micrófono. Ah, ya. Carlos. Un saludo a todos. Cuando nosotros nos respondamos esto de vota por nosotros, ¿por qué? Es cuando nosotros tenemos las posibles respuestas. Promesas de campaña, porque le ofrecemos sinceridad. El compadre Lachín es lo que ofreció, ¿se acuerdan? Nos platicamos. El compadre Lachín ofreció sinceridad. No te ofreció el gran programa, no te ofreció que iba a cambiar a México. Yo te digo, sí, soy sincero, probé pero poquito. ¿Qué es otra cosa que se puede ofrecer? Algo que nadie más te esté ofreciendo, contrastar. ¿Qué es otra cosa que se puede ofrecer? Solucionar o resolver algunos de los miedos que tienen las personas. ¿Qué es lo que te puede ofrecer? Ayudarte a focalizar ese resentimiento que tienes para mejorarlo. Es decir, piensen en qué están ustedes ofreciendo y con eso van a tener un buen spot. Si no, va a quedarse en la campaña como la de Josefina. Diferente, sí, pero ¿qué te hace diferente, Josefina? Y ya nunca nos lo dijo. No lo bajó la acción. ¿Sí, Ray? ¿Te doy bien? Gracias. ¿Habrá afectado, habrá influido la idiosincrasia o la costumbre de la gente, esa sinceridad con este candidato que les digo, si robé un poquito? ¿Habrá sido un caso en especial? ¿Crees que haya sido un caso? O sea, digo, porque es como en Alvarado, ¿no? En Alvarado es muy normal decir, ay, chingando, qué gusto, o sea, muy normal. Pero no creo que se pueda aplicar eso a la zona de Santa Fe. O sea, eso habrá tenido un research previo, específico, que inclusive no creo que haya tenido un asesor. O sea, creo que fue uno que tocó la flauta. ¿Yo nací allá atrás? Pero eso fue un estudio previo, alguien habrá hecho. Pero eso fue algo que respetó, ¿verdad? Sí. Pero no creo que se pueda tomar como herramienta de decir, tú di que ya fuiste y que vas a volver a robar, y eso no sirve, ¿verdad? No, yo diría que fue un caso, tiene que ver con que fue una elección en un pequeño. Segundo, que ya lo conocían. No era un desconocido que llegó y dijo, voy a robar, pero no tanto, no. Es alguien que ya la gente lo conocía, ya tenía cierta credibilidad, y no creo que haya habido un estudio que le dijeran, la Indy que robaste. Le quedó. ¿Le salió? Le quedó. Y tenía que ver también con la personalidad del candidato, con cómo se había dirigido. No a cualquiera le queda decir algo así. Y no en cualquier momento le queda decir algo así. ¿Iban a comentar algo? Ok. ¿Qué también tiene que traer su presentación? ¿Cuáles son casi el spot, pero hecho en puntos? Punto 1, se presenta tal cosa. Punto 2, se presenta otra cosa. Punto 3, esto, la conexión que ustedes les quieran dar. Si lo quieren hacer circular, muy bien. Si lo quieren hacer empezando por el problema, muy bien. Ustedes definan. Aquí es cuando nosotros vamos a tener el esqueleto del spot. Vamos a saber si aquí introducen la problemática, si aquí introducen primero un momento muy tranquilo, si aquí introducen la tensión. Lo que importa es, con esos elementos de narrativa, si ustedes le quieren dar una forma de escalera, o si le quieren dar una forma ascendente, o si ustedes quieren presentar la gran solución y ya después que baje la tensión. Esto ya es de una decisión de cada uno de ustedes, pero sí díganos cuáles son los puntos. A lo mejor el primer punto es un salón platicando de mercadotecnia política. Segundo punto, alguien pregunta por qué los políticos no cumplen. Tercer punto, que tiene que ver con, que ya no está conectado directo con el segundo, pero tercer punto, es alguien que mete el problema y dice, a mí no me han cumplido y a mí no me han cumplido porque todos son rateros.
Cuarto punto, yo te voy a cumplir, yo no soy ratero porque yo nunca he estado en la cárcel. Quinto punto, vamos a votar. Esa es la idea, que ustedes hagan una narrativa en estos puntos y que nos digan cuál va a ser la estructura. A lo mejor ponen una estructura que yo te robé, segunda estructura, yo voté por ti, tercera estructura, me arrepiento de haber votado por ti, cuarta estructura, ay, qué tranquilo soy con mi voto para otra persona. O a lo mejor quieren ser al revés, eso ya depende de cada uno de ustedes. La escalera que ustedes le den es personal. Sí, Carlos de Anda. Respecto al cuestionamiento anterior, Carlos de Anda pregunta ¿cómo manejar los miedos y el cinismo para que actúe en nuestro favor? Carlos, ve el último video que subí. ¿Cómo manejar los miedos? Lo platicábamos también anteriormente. Las campañas que tienen que ver con miedo y las campañas que tienen que ver con enfrentamiento funcionan en climas electorales, en climas político-electorales, donde hay mucha incertidumbre. Cuando se tratan campañas en climas positivos, lo ideal es no apelar a los miedos de las personas. Tiene que ver con el contexto, es decir, si tú tomas en cuenta el contexto electoral en el que se está dando, si tú tomas en cuenta qué tanta positividad hay en el elector y te das cuenta que los electores no se sienten deprimidos y que los electores no sienten grandes divisiones en la sociedad, lo ideal es no tomar ese tipo de campañas. ¿Cómo usarlos? La forma narrativa de usarlos es: tenemos el problema que está generando miedo en las calles, nosotros tenemos la solución. Es una manera muy simple, es lo que se conoce como secuencia motivadora. Te demuestro que hay un problema, a lo mejor no existe, pero yo ya lo tematicé. Te demuestro que hay una solución y te demuestro que yo soy esa solución y yo soy la solución más efectiva que puede haber. Esa es una de las formas en las que se puede tomar el miedo a salir a la calle, el miedo a comprar tal o cual, o votar por tal o cual persona, o incluso el miedo a salir y expresarte. Esas son, creo yo, las formas. ¿Qué te dice Carlos? ¿Ya se fue? Perfecto. Dice Chaufet que ya no hay sistema de andar. Dice Bartlett que se le cayó. Ay, Bartlett se cayó. Lástima que esté fallando la voz de la voz. Lo último de todo, la gran pregunta es: ¿qué quieren lograr con la campaña? Ser objetivos. A lo mejor un partido, como lo veíamos en el caso del partido de Acción Social, a lo mejor su partido lo único que quiere ganar es una curul de representación proporcional, como lo comentaba. No quiere ganarle, le sabe que no va a ser gobernador, pero ya le garantizó un espacio a su hermano. Bueno, ¿qué es lo que quieren lograr? Y aquí sean de lo más honestos que pueden. Y la segunda es a partir de qué ejes. Es decir, nosotros queremos, consideramos que es posible ganar esta campaña por gobernador a partir de todo lo que ya comentamos anteriormente, que es esto, esto y esto. Y con eso concluyen su presentación y convencen a las personas para que les compren sus votos. Ya la última parte será enseñar el spot. Y en eso, eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Queda alguna duda de qué es lo que debería tener o qué es lo que no debería tener esta presentación? Será de 10 minutos por equipo cada una de estas presentaciones, más el spot que nos faciliten. Entonces, como ven, hay mucho de trabajar, vamos a darle. Perdón.